título quizás suene algo raro, pero así es como he decidido poner como título y ojalá que haga sentido conforme vayamos estudiando. Cuando, cuando vemos la vida de Noé, su carácter, la manera en que Dios trató con él, pues vemos varias características que son buenas para emular. Una de las características, vemos cómo Noé fue totalmente o estuvo totalmente comprometido y dedicado a Dios. Vemos cómo la gente a su alrededor, incluso su familia, o especialmente su familia, y aquella gente cual por más de 100 años pudo ser testigos de Noé, de su comportamiento, de la manera en cómo él manejaba su persona, como él estaba dedicado a Dios, pues ellos podían ver de que este hombre con una fidelidad y piedad estaba dedicado a Dios. Entonces, a eso yo quiero que nosotros nos concentremos durante esta media hora o un poquito más. Eh, Cuando hablo de enseñar a Dios, me refiero a que reflejemos Dios en nuestra persona hacia el mundo. Que la gente al vernos pueda ver Dios en nosotros, así como lo vio en Noé. Que la gente pueda vernos y decir, esta persona es diferente, distinta, no se comporta como los demás, sin necesidad de tener que tener, de cargar un crucifijo o de ser una señal de la cruz, o sea, la persignación, o tener que anunciarlo en nuestros autos, tener una señal de un pez que representa ser cristiano, sino simplemente la manera en que hablamos, simplemente la manera en que tratamos a los demás. Dios le dijo a los israelitas de que había dos mandamientos muy importantes. Es más, en el Antiguo Testamento los judíos se refieren a esa ley como el Shema, de que amarás a tu Dios con todo tu ser, mente, corazón, alma, y también a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el Señor Jesucristo amplía esos mandamientos o el entendimiento de que sobre esos dos mandamientos cuelgan como si fuesen unos quicios, unas bisagras, donde la puerta cuelga sobre esos dos mandamientos y los profetas. Es decir, que si no podemos nosotros entender y practicar bien el amar a Dios y al prójimo, pues de nada sirve hacer las otras cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a seguir a Dios y decir de que somos cristianos, pues hay que realmente reflejar eso en la manera en que nosotros amamos a Dios y la manera en que amamos a nuestro prójimo. Cuando la escritura dice allí en Levítico capítulo 20, en el versículo 7, de que hay que ser santo porque yo soy santo, eso es lo que el Señor Dios le dijo al pueblo de Israel. La relación que Dios tenía con Israel era una relación perfecta, pero la relación que Israel tenía con Dios no siempre fue perfecta. A menudo fue tensa y difícil, pero porque Israel la hacía difícil, así como los mandamientos de Dios no son gravosos, nosotros lo hacemos gravosos. Pero Dios siempre estuvo buscando recibir a Israel como el padre estaba buscando que el hijo pródigo regresara a casa. Y nosotros tenemos esa obligación de no vacilar, de no estar entre dos aguas, así como dijo el profeta, ustedes tienen que hacer una decisión, ya sea que van a estar con los profetas o con el Dios Baal o van a estar con Dios. O como el profeta le dijo también al pueblo de Dios, ya sea con Dios
o con aquellos dioses, pero mi casa y yo hemos hecho la decisión de que vamos a estar con Dios. Siempre hay que buscar a Dios, confiar en Dios, vivir Dios y luego también, como en esta lección, enseñar a Dios. No hay lugar en vacilar. Noten ahí, si han buscado en sus Biblias, en Levítico 15, versículo 31, al violar el pacto santo, un israelita reflejaría tanto en el templo su infidelidad, sería una afrenta, una vergüenza al templo. En el capítulo 16 y en el versículo 16 y también en el capítulo 18 sería también una afrenta al nombre del Señor y quien lo había llamado. Por eso cuando Dios dice, yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo, algo que también el apóstol Pedro lo vuelve a decir en su carta. Si uno va a ser hijo de Dios, hay que ser como su padre. Si uno va a ser de la familia de Dios, hay que llevar ese nombre y vivir según ese nombre. No importa cuán lejos, no importa qué tanto el mundo o la sociedad llegue, no podemos nosotros permitir de que esa sociedad nos infecte a nosotros. Eh, Nuestra esfera de influencia debe ser positiva y no negativa. Nosotros como pueblo de Dios debemos decidir nunca vacilar. Así como Noé cuando estaba construyendo el arca, un predicador de justicia, un predicador de rectitud, eh, él no vaciló. Él siguió con la construcción del arca, aunque la gente se burlaba de él. En Mateo capítulo 24 nos dice la escritura en el versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, yo creo que mucha gente, cuando estábamos aquí ayer, ansiosamente buscando el eclipse, había varias personas que habían dicho de que este iba a ser el rapto, iba a ser el fin del mundo. Pero aquí dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Algo inesperado, o sea, sí se espera, pero sin saber la fecha de cuándo iba a venir el diluvio, cuándo se iban a abrir las cataratas y el agua iba a salir. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. No comprendieron porque no quisieron comprender. No comprendieron porque no fue porque no hubo quien les predicase. Si aquí estuvo este hombre de justicia por 120 años durante la construcción del arca, predicando, predicando, si no fue con palabra, fue con hechos. Si no fue con un sermón o con varios sermones, fue con cada martillazo y cada serruchazo haciendo la voluntad de Dios. Hasta que vino el diluvio se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. En primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos. Y note cómo el apóstol Pedro hace una conexión con Noé, el diluvio, en los tiempos de Noé, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu, otra vez, no perdamos aquí la línea. Aquí está hablando vivificado en el espíritu. Dice, en el espíritu también fue, aquí estamos hablando de Cristo, o está Pablo hablando de Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo, y yo les doy aquí una pista, en los tiempos de Noé, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, solamente
o sea, 8 personas fueron salvados por medio del agua. Bueno, vamos a analizar esto. Aquí nos dice la escritura de que el Señor Jesucristo les predicó en forma del Espíritu a aquellos que están encarcelados. Pues, ¿cuándo les predicó Cristo a estos que están encarcelados? Bueno, dice, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Para mí el contexto es muy claro. No puede ser de que Jesús fue y les predicó a estas personas en el Hades, en el tormento, porque entonces diríamos o tendríamos que aceptar de que Jesucristo en espíritu fue al tormento o al infierno, cualquier opción que uno quiera aceptar. No hace sentido de que Jesús fue el tormento y luego, ¿recuerdan ustedes allí con el rico? Cuando Abraham le dice de que en el tormento y en el paraíso, que no pueden cruzar ni uno ni el otro, de un lado al otro. Cuál sería la razón de que Jesús vaya a el Hades a predicarles a aquellos si la predicación es para la salvación? ¿Sí? ¿Cuál sería la razón de ir y predicarles en el Hades si no pueden salir del tormento? Porque la muerte sella el destino de uno. Entonces el Señor Jesucristo les predicó a aquellos en los tiempos de Noé, pero por medio de Noé. Durante la construcción del arca, aquellos 120 años. Y la única manera, o sea, no la única manera, pero una de las maneras en que Noé les predicó a esta gente fue por su justicia, fue por la manera en que él vivió, fue porque él enseñó Dios a los demás por la manera en que él se manejaba, por la manera en que él vivió. Y noten cómo en Génesis 6, versículo 9, el Espíritu Santo describe la persona de Noé. En Génesis capítulo 6 y versículo 9, dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noé siempre andaba con Dios. Yo creo que en un currículum vitae, qué cosa más honorable podría uno tener ahí una carta de recomendación mejor que esta. Que el Espíritu Santo diga que uno es justo, perfecto y que siempre andaba con Dios. Pero ¿qué significa esto de justo? Aquí justo, Noé era un hombre de justicia, pero noten lo que dice aquí la escritura, que quizás no se habían fijado antes, pero entre sus contemporáneos. Estoy usando la Biblia de las Américas del 2020, la más actualizada. Noé era un hombre de justicia en contraste o a comparación con la gente de su tiempo. Y sabemos cómo la gente era en los tiempos de Noé. Era tan horrible, tan perdida esa sociedad, que la peste había llegado hasta la nariz de Dios, que Dios dijo, la única manera en que se puede remediar esto es volviéndola a hacer. Destruyéndola con un diluvio y volviéndola a hacer. Y luego también dice que era un hombre, Noé era un hombre intachable o perfecto. Unas traducciones usa la palabra intachable. Otra vez comparado con ellos, o sea, con la sociedad, con los contemporáneos, él era un hombre irreprochable. Nadie podía acusarlo
con evidencias, nadie podía acusarlo y tener razón y decirle o traer cargos contra él y decir, mira, este hombre se le acusa de estas, de ser mentiroso, de ser ratero, de ser mujeriego. Era intachable, irreprochable. Noten en el capítulo 7, el versículo 1. Noé es la única persona en el registro de Génesis descrita como intachable o perfecta. Ahora, a Abraham se le dice que sea perfecto y camine delante de Dios, pero nunca se dice acerca de Abraham que lo haya logrado. Noten ahí en Génesis 7:1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque solo tú y toda tu casa, perdón, entra en el casa porque solo tú, porque solo a ti te he visto justo delante de mí en este tiempo. Solamente a Noé, no a la esposa de Noé, no a sus hijos, no a sus nueras, pero al único quien la Biblia menciona que Dios vio como justo fue a Noé. Génesis 7:1. Otra vez dice textualmente, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque solo a ti te he visto justo delante de mí en este tiempo. Ahora uno podrá argumentar, bueno, pues ¿cómo fue posible de que la familia de Noé también entró en el arca y fueron rescatados y solamente Noé fue visto justo? Bueno, porque obedecieron entrar en el arca. Pero ante los ojos de Dios y según el Espíritu Santo en el capítulo 7, versículo 1, dice que solamente Noé fue visto como justo ante los ojos o delante de los ojos de Dios. Algo admirable. Y luego dice ahí que caminó con Dios. Caminar con Dios es disfrutar del mismo tipo de acceso directo y fácil a la presencia del Señor que tuvieron Adán y Eva en el jardín. Antes de Adán y Eva hacer la decisión o decidir de pecar, ellos tenían un acceso libre, directo con Dios. Y aparentemente, cuando dice que caminó con Dios o que caminaba con Dios, Noé tenía esta comunión con Dios, así como lo tuvo el profeta antes de ser tomado al cielo o arrebatado al cielo. Él no hizo o Noé no alcanzó estos atributos por sí mismo. No fue una persona justa, intachable y que caminaba con Dios por sus propios esfuerzos o méritos, sino que él dependía de Dios. Él dependía de la gracia de Dios, como lo hizo Abraham. Recuerden cuando Dios le dice a Abraham, quiero que tú y tu casa se muden de la tierra de sus padres a otra tierra que después te mostraré, después te daré el GPS a dónde vas a llegar. Eso es mucho, eso se lleva mucha fe para uno mudarse a una tierra donde no conoce y luego de convencer a la esposa que también se mude con él. Y lo hizo. Y ese fue el primer paso de fe para Abraham. Y vio cómo Dios lo protegió y le ayudó en el camino y le ayudó a llegar a donde Dios quería y lo bendijo mucho. Y luego después le dio otra prueba y así poco a poco fue la fe de Abraham creciendo, igual con Noé.
Y esto ayudó al hombre ser justo, intachable y que pudiese caminar con Dios. Este hombre tenía esta comunión con Dios, pero por la ayuda o con la ayuda de Dios. Esto ayudó a que Noé pudiese entregarse totalmente a Dios. Ahora, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo, de tener la misma fe, la misma piedad, la misma dedicación que tuvo Noé. Noten conmigo ahí en el libro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Y empecemos ahí desde el versículo, ¿qué será? Versículo 1. Versículo 2. Dice ahí el profeta menor, enviaré pues, a ver, perdón, sí, versículo 2. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Noten cómo el profeta aquí lleva las noticias de la palabra de Dios al pueblo y dice, entre todas las naciones, solamente a Israel escogí, de toda la tierra. Yo podría haber escogido a cualquier otra nación, pero solamente a ustedes las escogí. Y decidí de darles a ustedes lo que no le di a ninguna otra nación. Una comunión con Dios, bendiciones especiales, tierra prometida que fluye con leche y miel. Es más, cuando los sacó de la esclavitud, les dio hasta pan que caía del cielo. Les dio protecciones sobre protecciones. Una comunión especial. Dice, y por esto, yo esperaba de ustedes una comunión, yo esperaba de ustedes un trato especial hacia mí como se lo di a ustedes. Y como no me lo dieron, los voy a castigar. Tenemos ahí el ejemplo del profeta Oseas, cuando Dios le dice, quiero que vas a la casa de prostitución y le pagues ahí al padrote de la casa de prostitución para que, para que compres una esposa. Y esa mujer nunca fue fiel. Se fue de la casa de su esposo y regresó a la casa de prostitución, regresó otra vez, el esposo fue y la compró de nuevo y vino embarazada con un hijo que no era de él, le puso por nombre, creo que fue lo Ruami, que significa no eres mi hijo, no tendré misericordia con el otro hijo. O sea, fue un desastre. Y le dice Dios a Oseas, ahora dile a Israel que esa mujer son ellos que se han prostituido con dioses ajenos. Nunca fueron fieles, pero yo siempre los he redimido a ese pueblo. Siempre he comprado, he pagado para rescatarlos. Y nunca han sido fieles. Y por eso van a ser castigados por todas sus iniquidades. Y luego en el versículo 3, ¿acaso andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? O sea, si van a hacer una cita, dos hombres, es porque se han puesto de acuerdo. ¿Acaso ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? Aquí Dios está diciendo, yo les advertí que quería que ustedes se comportaran de una manera justa, de una manera santa, que fuesen fieles a mí. Nosotros hicimos un acuerdo.
Y por eso empieza ahí, ¿acaso dos hombres caminan juntos si no han tenido una cita previa, si no han hecho un acuerdo? ¿Acaso el león ruge en la selva sin tener una presa? ¿O acaso gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿O cae un ave en la trampa si no hay cebo en ella? Y luego sigue diciendo allá en el versículo 6. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto. Dios ya nos ha dicho cuál es la paga del pecado. Sobre aviso no hay engaño, dice el proverbio. Ya sabemos lo que Dios espera de nosotros. Y por eso, cuando vemos ahí lo que sucedió en los días de Noé, Dios ya le había dicho a la gente por medio de Noé lo que iba a suceder. No había por qué ser cogidos desaprevenidos. Ya Dios le había dicho. Y nosotros debemos manejarnos de una manera que refleje Dios en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en la oscuridad, entonces somos hijos del diablo y tenemos comunión con el diablo, no con Dios. Porque el padre de la mentira es el diablo y no es Dios. Pero si andamos en la luz, entonces vamos a comportarnos como el padre de la luz. Vamos a tener comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, es quien nos limpia o es que los limpia de todo pecado. Pero esto requiere de que nos rendimos o que nos rendimos, perdón, completamente a Él. De que ya uno viva para Dios, de que uno ya se entregue como un sacrificio vivo y santo, según Romanos 12, versículos 1 en adelante. Dice Gálatas capítulo 5, el versículo 22, pero el fruto del Espíritu, y luego nos da una lista. Note ahí que no dice, pero los frutos, porque no hay tal cosa como los frutos del Espíritu Santo. Hay un solo fruto del Espíritu. Y es un conjunto, es como una sola canasta. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. El caminar o el andar en la luz, el tener comunión con Jesús, produce este fruto. Y luego noten que dice aquí el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Contra tales cosas no hay ley. Bueno, no hay exceso. Nunca podemos tener tanto amor que hay que parar. Nunca podemos tener demasiado gozo que hay que menguar. O tanta paz que hay que aflojarle. O tanta paciencia de que no, hay que dejar de tener tanta paciencia y porque ya estamos excediendo lo que es en contra de la ley. No, contra tales cosas no hay ley. Nunca llegamos al tope.
Gálatas capítulo 6, versículo 22. Génesis 6, 22. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. ¿Qué es lo que hizo Noé? La construcción del arca. Yo no sé qué es madera de gofer, pero la encontró Noé. Y no había en los tiempos de Noé electricidad con los serruchos modernos, con los martillos eléctricos. No había nada de eso, lo hizo todo a mano. Y luego tener que bregar con todos esos animales. Y no me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a la gente, pero bregar con todos esos animales de que ya venían de dos en dos y luego la peste y la limpieza y luego los pájaros carpinteros que iba a hacer con ellos para que no agujerara el arca. O sea, era mucha cosa que tenía que hacer este Noé. Pero hizo tal y como lo mandó Dios. Y la construcción exactamente como lo mandó Dios. No pudo tomar este hombre libertad en la construcción. Tuvo que hacerlo como Dios lo hizo. En Génesis capítulo 7, versículo 5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Aquí Noé no pudo decir en la construcción del arca, Dios quiere una ventana o dos ventanas, voy a ponerle 6. Él tenía que hacerlo exactamente como Dios dijo. Una puerta tenía que ser. Madera de gofer tenía que ser madera de gofer. Eso es lo que definía a este hombre como hombre justo. Esto es lo que definía a este hombre como un hombre recto y que caminaba con Dios, porque él se aseguraba de hacer las cosas como Dios mandaba, no a su manera, pero a la manera de Dios. Los dejo con estos pensamientos. Nosotros podemos caminar con Dios tal y como Dios lo manda, pero eso se requiere someternos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos nosotros caminar así como caminó Noé, andar con Dios. Pero eso exige de vaciarme de mi soberbia, eliminar el querer hacer lo que yo quiera hacer y rendirme totalmente a Dios. La santidad exige de que yo siempre viva para Dios, de que la luz de Dios, la luz del Hijo esté siempre reflejando de mí hacia el mundo. Aquí podríamos repetir las palabras del Sermón del Monte de que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo, etcétera, etcétera. Y es verdad. Porque cada vez que palabras salgan de mi boca, cada vez que yo haga cualquier cosa, debe ser para predicar o enseñar, debe ser para yo darle gloria y honra a Dios. Siempre. Que el mundo vea en mí a Dios. Siempre. Muchas gracias, hermanos, por su atención y que Dios los bendiga.